Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto volverles a saludar por este medio. Como ustedes saben, pues debido por diversas circunstancias, incluyendo estos momentos que estamos viviendo, pues en todo el mundo, también a nivel nacional, por la pandemia, pues no ha sido posible podernos ver en una forma física, pero no queremos dejar de atender la necesidad de podernos reunir por este medio y, bueno, aprovechar para también poder tener un seguimiento al discipulado que en particular a cada uno de ustedes, hermanos, vamos llevando. Es importante abarcar algunos temas que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes y que tienen que ver con los tiempos que nos han tocado vivir, hermanos. Tiene que ver con las características bíblicas de todo lo que hoy estamos atravesando y aún también la Biblia nos profetiza, nos previene que han de acontecer en un futuro, muchos de ellos en un futuro cercano. Hoy es a manera de introducción, queremos estar dando un estudio que le he titulado Conociendo los tiempos. Es parte de un ciclo de varias pláticas que quiero tener con ustedes, donde estaremos hablando precisamente acerca de los tiempos del fin. Quiero comenzar dando por qué es importante o las razones por las cuales es importante estudiar los tiempos del fin en la Biblia. En primer lugar, porque Dios mismo es quien nos insta a conocer los tiempos en que vivimos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia que aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Este pasaje es muy interesante, hermanos. De hecho, vamos a desglosar algunos verbos, algunas palabras que están introducidos en este pasaje, y aunque nos habla acerca de, en este caso, animales como la cigüeña, como la tórtola, como la grulla, como la golondrina, solamente como para ejemplificarnos cómo estos animalitos en una forma natural distinguen naturalmente los tiempos y las estaciones, y en base a ellos se mueven y se desplazan, y nos deja ver a nosotros como pueblo de Dios que es muy importante que nosotros mismos tengamos la misma actitud, aun dado que nosotros pues aventajamos en mucho al reino animal, ya que pues somos seres pensantes, somos seres humanos, Dios nos hizo así, la corona de la creación es el hombre. La Biblia, las palabras que quiero desglosar, en primer lugar, es la palabra o el verbo conocer. Lo vemos al inicio del texto, donde dice que la cigüeña conoce su tiempo. La palabra hebrea utilizada en este pasaje es la palabra yadá, que significa observar, entender. Por otro lado, vemos también que refiriéndose a la grulla y a la golondrina dice que guardan el tiempo de su venida. Ahí la palabra guardar es la palabra hebrea shamar, que significa observar, mantener,
guardia o velar. Y luego concluye el versículo diciendo que el pueblo de Dios, dice, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Nuevamente utiliza la palabra yadá, es decir, mi pueblo no observa, no entiende, y cuando ahí dice el juicio de Jehová, en realidad ahí está utilizando la palabra mishpat, que es un veredicto o un pronunciamiento del Señor, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Entonces, sacando la composición de lo que cada uno de estos verbos nos dice, dice que el pueblo de Dios no está observando lo que está diciendo el Señor a través de los tiempos que está viviendo, a través de los tiempos por los cuales está pasando el pueblo de Dios. Ahora, esto es muy grave, porque cuando no hay un conocimiento, no hay una búsqueda de parte del pueblo de Dios para con Dios, evidentemente va a cumplirse lo que dice el profeta Oseas, cuando dice, por ejemplo, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento, le faltó comprensión, le faltó mirar los tiempos que vivía y le faltó también mirar hacia Dios, la forma en la que tenía que buscarlo y que vivir delante de él. Y dice el libro de Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento. Hemos dicho que yo creo que no hay peor enemigo que la ignorancia de lo que Dios dice, lo que Dios habla. Entonces, hemos dicho entonces que Dios nos insta a conocer los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Número 2, porque Dios nos llama a estar preparados para los tiempos que estamos atravesando. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4, está escribiendo el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica y les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, o sea, mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces vemos que la Biblia da por hecho que el pueblo de Dios debe de vivir preparado, debe de vivir listo, debe de vivir en una actitud adecuada para lo que está aconteciendo. Una tercera razón para estudiar los tiempos del fin es que hemos de tener una visión y una estrategia en nuestra lucha. Debemos de recordar que como pueblo de Dios, somos también llamados el ejército de Dios. Como cada creyente es un soldado de Jesucristo. De tal manera que aún también, mientras estamos en esta tierra, tenemos una batalla que librar, una tierra que conquistar, hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra. Por eso cuando aún Jesús
enseñó a orar a sus discípulos y nos enseña a nosotros, una de las partes medulares de la oración era: venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo se ha hecho también aquí en la tierra. De tal forma que vemos entonces que el pueblo debe de tener visión y estrategia en su lucha. Por eso Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí la palabra ingenio, nuevamente en el hebreo, es la palabra tajbalah, que significa tener un plan, una dirección sabia o una estrategia, así como la estrategia militar, saber contra quién luchas, saber en qué época, en qué momento estás, conocer los tiempos, conocer los momentos por los que se está atravesando. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que comprendieron la importancia de esto. Uno de ellos es Daniel. Dice Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 2 y 3, dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel estaba atento a la palabra del Señor, de tal forma que tenía muy claro lo que ya el profeta Jeremías decía aún de antemano, aún la duración que iba a tener prácticamente esa esclavitud en la que habían caído ellos en mano de Babilonia. Pero aún también para que las circunstancias cambiaran y la voluntad de Dios se cumpliese aún en el pueblo de Dios, Daniel entendía que él tenía que orar y tenía aún también que buscar y también tenía que platicar con Dios aquellas cosas que Dios mismo había prometido y que eran algo tan importante para que tuviesen cumplimiento. O sea, Daniel se estaba apegando de tal forma a la palabra de Dios que sabía que los 70 años estaban cumplidos y que era necesario que Dios metiera su mano, hiciera aún también correr toda su buena palabra que Dios había dicho de antemano para con el pueblo. De tal forma que Daniel entonces fue un hombre que buscaba el rostro de Dios, que se volvía aún también, pero que vivía no solamente absorbido en la presencia de Dios en oración, sino era un hombre que amaba la palabra, que tenía claridad en cuanto a lo que decía la ley y los profetas. Vemos también, por otro lado, que esto no solamente ocurrió en la vida de Daniel, sino también pudiésemos aún comentar que la vida del mismo Esdras y Nehemías, que fueron ya parte prácticamente de cuando Israel regresa del cautiverio babilónico al pueblo y que inclusive también se da la orden y el decreto de la restauración de la casa de Dios. Todo eso nuevamente ellos, para estas cosas, fueron cosas que ellos oraron, pidieron, se prepararon porque entendieron por las escrituras que eso era la voluntad de Dios, porque había sido profetizado ya de antemano. Otro caso que podemos mirar es el caso de Simeón.
en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 25 en adelante, que dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Observa estas características. Era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, es decir, Simeón estaba